En este video te compartiré 5 nichos de camisetas que no deberíamos vender en Etsy. Y me pareció importante compartirlo ahora porque justamente vienen fechas importantes como el Día de la Madre, Día del Padre, graduaciones, y puede que por el apuro de lanzar nuevos productos en nuestras tiendas y poder vender, cometamos ciertos errores muy comunes, pero que pueden ser evitables. Así que mi objetivo es que al terminar este video sepas qué nichos no deberías vender para poder proteger tu tienda. Pero antes de seguir, quiero dejar claro de que no soy abogada, no soy asesora legal, te estaré hablando desde mi experiencia y todo lo que he visto durante estos años trabajando con lo que es print on demand en Etsy. Y es que muchas veces creamos diseños que parecen muy inofensivos o muy comunes y no sabemos que en realidad estamos infringiendo copyright o trademark, que en español significa derechos de autor o marcas registradas. Que por cierto, para asegurarnos que todos estamos en la misma página, copyright se refiere a los derechos de autor. Protege creaciones originales como ilustraciones, canciones, personajes, películas, etc. Mientras que cuando hablamos acerca de trademark significa marca registrada, que suelen ser frases, logos, nombres que una empresa ha registrado legalmente como parte de su identidad. Y lo curioso aquí es que puede que haya ciertas frases comunes que pareciera que no están infringiendo nada, pero en realidad son marcas registradas. Como por ejemplo frases como girl mom, boy mom, del que estaré hablando en uno de los siguientes ejemplos y te recomiendo que puedas estar muy atento a ello. Usar cualquiera de estos elementos podría causar que alguien reporte de nuestro producto, Etsy lo elimine e incluso si lo hiciéramos repetitivamente, Etsy conserva el derecho de poder suspender nuestra tienda permanentemente. Por cierto, tengo un video en mi canal donde explico paso a paso cómo podemos asegurarnos antes de poder crear un diseño que nada de lo que vamos a utilizar está protegido por derecho de autor. Es un video actualizado acerca de lo que es trademark y copyright, así que te estaré dejando el link en la descripción del video en caso desees verlo. Y antes de poder empezar con el primer nicho o tema, quiero decirte de que no necesitas arriesgar tu tienda a infringir este tipo de marcas registradas o derechos de autor para poder tener éxito en Etsy. Hay muchísimos nichos y subnichos a los que podemos entrar dentro del mercado de Etsy y otras plataformas sin necesidad de tener que incumplir con sus reglas o leyes. Haciendo las cosas bien, tu tienda puede crecer y mantenerse a largo plazo sin ningún problema. Ahora sí, comencemos. Entonces, yendo con el primer ejemplo, sé que para algunos puede parecer algo obvio, pero en Etsy se sigue viendo muchísimo. Y son camisetas con imágenes o frases que están relacionadas a celebridades. Y me parece importante mencionar esto porque muchas veces cuando hay un artista o alguna celebridad de moda, como por ejemplo Taylor Swift, a muchos les parece una buena idea el poder vender algo que esté relacionada a su imagen, a su nombre, pero lo que no todos saben es que la imagen de estas celebridades están legalmente protegidas y no solamente su imagen, sino su nombre e incluso sus canciones. Y para que te des una idea, hace unos meses hubo un caso de una vendedora que había utilizado la imagen de Taylor Swift para poder ofrecer productos dentro de Etsy y lamentablemente terminó pagando miles de dólares por utilizar la imagen de esta artista sin su permiso. Y en realidad no es un caso aislado, hay un equipo detrás que está monitoreando todo este tipo de cosas. Y sé que probablemente habrás visto productos que están relacionados a artistas en Etsy o en otras plataformas, pero recuerda que no es Etsy quien los elimina manualmente, sino el equipo que esté detrás de estas marcas registradas o protegidos por derechos de autor quienes hacen el reporte. Que recuerda que no necesitas apoyarte del nombre o la imagen de alguna celebridad. Hay formas creativas en cómo podemos conectar con un público fanático sin necesidad de mencionar a nadie. Como por ejemplo, hubo un tiempo en que estuvo muy en tendencia todo esto de la Barbie por la película y en vez de utilizar la fuente de letra de Barbie o mencionar en nombres de productos Barbie, lo que hicieron muchas tiendas fue crear diseños que estén relacionados al feminismo, que era como el pensamiento indirecto que brindaba esta película, y empezar a utilizar el color rosado. Entonces fueron dos elementos indirectos que conectaban con las personas que eran fan de esta película sin necesidad de infringir ningún derecho de autor o trademark. Pasando a un segundo ejemplo muy común es el de Starbucks. Y es que no solamente se trata de no utilizarlo a través de nuestros diseños, sino de tener cuidado de no comprar mockups como por ejemplo este, en donde utilizan modelos sosteniendo alguna taza o algo relacionado a Starbucks. Porque aunque nuestro diseño no tenga nada que ver con esta marca, si utilizamos parte de la imagen que estamos subiendo en nuestro producto, que en este caso sería el mockup, igual estaríamos exponiendo nuestro listing
listing a una posible infracción. Así que mi consejo aquí en específico es de que puedas tener cuidado con los tipos de markups que utilizas. Asegúrate de que no tenga ningún tipo de marca, logo registrado como el de Starbucks o cualquier otra marca. Y en caso lo tuviera, recuerda que puedes editarlo con programas como Canva o Kirol y eliminarle la parte del logo. De esta manera nos aseguraremos de que todo está bien al momento de subirlo. Y pasando al tercer tema, este podría ser uno de los que puede pasar desapercibidos porque podemos pensar, hey, ¿cómo podría ser una marca registrada palabras tan común como girl mom o boy dad? Sin embargo, sí, efectivamente están protegidos por trademark. Y me pareció súper importante el poder mencionar exactamente estos ejemplos porque si bien hay ciertas palabras comunes que pueden estar registradas como trademark, pero que al combinarlo con otras frases podríamos utilizarlo sin problema, estas frases en específicos que te menciono, sí te recomendaría no poder utilizarlo en lo absoluto. Porque, como te comentaba, no es Etsy quien reporta nuestros listings, sino el equipo o las personas que estén detrás de las marcas registradas. Y en este caso en específico, la marca que está detrás de frases como girl mom, girl dad, boy dad, si es un equipo que es conocido por estar detrás de los listings o productos en Etsy. Por lo tanto, te recomendaría que puedas tener mucho cuidado al utilizar este tipo de frases y me pareció súper importante también porque justamente viene todo lo que es la temporada del Día de la Madre, Día del Padre y puede que sientas que estas frases son potenciales para poder utilizarlo en nuestros diseños. Sin embargo, nuevamente te recomiendo alejarte totalmente de ello. Recuerda que antes de poder crear cualquier diseño, puedes dirigirte a la página oficial de Estados Unidos, USPTO en este caso, y puedes colocar por aquí la frase que tú desees usar y por aquí estarás encontrando resultados como este, por ejemplo, donde los dueños de esta frase tienen derechos en todo lo que son ropas. Por ejemplo, aquí vas a encontrar lo que son camisetas, pantalones, incluso medias, ropa para niños, entre otros tipos de productos. Recuerda que en este video te muestro paso a paso cómo puedes hacerlo tú mismo. Pasando al cuarto punto, este es probablemente uno de los más conocidos, sin embargo me parece importante mencionarlo porque se sigue viendo una y otra vez en plataformas como Etsy, y es que no podemos utilizar Disney ni personajes famosos como los que tiene. Y sí, sé que puede ser algo tentador el querer utilizar personajes conocidos como no solamente de repente Disney, sino también Marvel, Pixar. Sin embargo, estos son los personajes que más protegidos están. Y sé que el año pasado, por ejemplo, se liberó cierto personaje como Mickey, pero solamente de una época en específica, es decir, no el Mickey actual. Sin embargo, si realmente quieres que tu tienda esté 100% segura, mi recomendación sería de que trates de poder evitar todo lo que está relacionado a personajes, en este caso de Disney. Y claramente no solamente aplica a lo que es Disney, sino también a otras series, videojuegos, como por ejemplo Mario Bros, Harry Potter, Los Simpson, Pokémon, etcétera. Todo ello está protegido por derechos de autor. Y sé que a veces pensamos, hey, pero hay tiendas que veo en el mercado que están vendiendo una y otra vez productos de Disney, pero esto no significa que estén haciendo las cosas bien, simplemente no han sido reportados hasta el momento o puede que cuenten con la licencia, lo cual sí probablemente es un poco difícil ya que una licencia para poder vender productos de Disney puede llegar a ser muy costoso. Así que si realmente queremos construir un negocio que sea sostenible con el tiempo, lo mejor es poder evitar a todo este tipo de diseños relacionados a personajes famosos como los de Disney. Y para cerrar, hablemos acerca de un tema que podría parecer que no está protegido, pero sí, y es de todo lo relacionado a ligas deportivas y equipos oficiales. Y aquí entran logos y nombres de la NFL, NBA, MLB, equipos de fútbol y prácticamente cualquier equipo o evento reconocido. Todos estos elementos están altamente protegidos por marcas registradas y los equipos que están detrás suelen estar muy activos buscando productos dentro de plataformas como Etsy, Amazon, eBay, etc. Por lo tanto, me pareció importante mencionarlo para que te puedas asegurar de que no tienes diseños relacionados a ello.
Y sé que algunos pueden pensar, ok, pero si de repente modifico ligeramente el logo o un color, de todas maneras estaríamos relacionados o estaríamos expuestos a que puedan reportar nuestro listing, ya que de todas maneras seguiría estando relacionado a este tipo de marcas registradas. Así que si de repente estás pensando en poder lanzar diseños que estén relacionados a deportes o graduaciones, te recomiendo que no menciones directamente o no crees diseños directamente relacionados a equipos en específicos o ligas oficiales. Lo mejor en este caso es poder dirigirte a nichos con conceptos más generales, como por ejemplo basketball coach o football lover, etc. Así puedes aprovechar esta conexión emocional de las personas con fútbol o con diferentes deportes, pero sin infringir ningún trademark o copyright. Así que espero este video haya sido de ayuda y puedas asegurarte de que no cometas ninguna de estas infracciones para poder proteger tu tienda. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y seré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!